Aclaradas, el podcast que nació en WhatsApp, creció en Instagram y murió, bueno, morir no, porque siguen, bueno, que ahora lo escucharás, Aclaradas. ¡Hola, Clara! ¡Ay! ¡Hola, Clara! ¡En esta sala! Hola, ¿qué tal? Ahora, cuando lo hacemos en Zoom, porque este videocast, podcast lo grabamos en Zoom, luego lo decimos a la vez, pero luego cuando lo volvemos a ver, como hay un poco de retardo, es como hola. Es como un eco, ¿verdad? ¿No? Pero, y en este caso, además, que somos tres Claras, es como un eco mucho más claramente se ve que es un eco. De vez en cuando hay que hacer la broma, no olvidemos nunca. Bueno, pues como vamos a hablar por apellidos, como Ávila ha dicho, hoy somos tres Claras, porque estamos a último jueves de mes. ¿Y eso qué significa, Soler? Eso sí que significa pues que tenemos la entrevista a una Clarus Clara Clarum, es decir, una ilustre Clara del mundo de Internet. Y como somos así de originales en el podcast de Aclaradas, ya sabéis que nos gusta buscar a Claras que molan y entrevistarlas para conocerlas mejor y dejar claro que las personas que se llaman Clara siempre molan, siempre son inteligentes y siempre son buenas. No existen malos ni en películas ni nada que se llamen Claras. Siempre son buenas. Es verdad, no lo había pensado nunca. Incluso la de Piqué. Ella, la pobre, pues era Clara y ya estaría. Pues bueno, vamos a presentarla para que pueda hablar, porque estamos aquí todo el podcast. Bueno, hoy entrevistamos a Clara Torrijos Martínez. Es diplomada en Trabajo Social y Psicología por la Universidad de Valencia. Torrijos, vamos a hablar por apellidos, siempre ha tenido predilección por los proyectos innovadores y ya desde la universidad cotilleaba las cosas chulas que se hacían por allí. Al terminar psicología y en mitad de la crisis que sufrimos hace años en España, conseguir trabajo como psicóloga era prácticamente imposible, así que decidió pues ser madre. Tuvo 2 hijos que se llevan 2 años y aprovechó el tiempo, así que le quedaba, tiempo libre que le quedaba para cuidarlos, pues también para sacarse 2 másters, ¿vale? Y lo compaginaba pasando consulta como psicóloga. Es como la que te hace una paella, ¿vale? O sea, ya va haciendo cosas. Claro, llegó el momento de tener que hacer la tesis final del máster y como la aburría tener que hacerlo sobre temas clásicos como la depresión o la ansiedad, y en esos momentos estaba muy interesada en todos los temas relacionados con la gamificación y el aprendizaje, decidió hacer la tesis sobre aprendizaje basado en videojuegos, para ver si realmente eso de la gamificación en el aula funcionaba o no. Y claro, ya como colofón, como su marido es informático y además emprendedor, es decir, tenía ahí el ecosistema perfecto en su casa, no podía acabar de otra forma que creando GoCoan, la app de estudio que integra ciencia y tecnología en el estudio de las oposiciones. ¡Pum! ¡Boom! Así, ya está. Presentada. ¿Alguna duda? Ya nos hacemos la reverencia a todo el mundo. Hay veces que me dicen, que yo digo, ¿no? Yo digo, es que, jolín, claro, como cuando estuve con los nanos, como decidí quedarme en casa, pues tuve ahí un parón tal y mi madre dice, ¿parón? ¿Parón? O sea, perdona, y yo, bueno, parón, me refiero. Sí, aproveché, estudié tal, pero yo qué sé, yo tengo la sensación de que esos días no hacía nada y claro, luego cuando lo ves con retrospectiva dices, a ver, ¿cómo que no hacía? Joder, pues sí que hacía, perdón por las palabras, pero bueno, que sí que... Es que, joder, hiciste muchas cosas, claro, o sea, podemos utilizar la palabra legítimamente en este caso, porque no solamente criar es un trabajo, que eso parece que se nos olvida a veces, sino que además estuviste estudiando, bueno, haciendo 500.000 cosas y luego enfocando una tesis. Sí, me sacaba la leche en los descansos entre asignaturas y luego iba con mi neverita, con mis bolsitas a casa y la congelaba, era muy loco todo, pero bueno, sí. Bueno, dime que algún día crece, que yo sigo desesperada en la crisis de los dos. Venga, ¿y qué podemos ponerle? Videojuegos. Pero más allá de eso, Clara, pregunta, ¿qué es GoCoan? ¿Por qué nace? Vale, pues GoCoan nace de la curiosidad, necesidad de, en mi caso, de una persona como yo, personas hiper mega curiosas que les encanta estudiar y prepararse y pues eso, podéis ver la locura en la que estaba en ese momento. Entonces yo decidí prepararme el PIR
Y entonces, claro, a la hora de buscar una solución para prepararme el PIR, teniendo en cuenta que tenía los nanos pequeños y pasaba consulta, pues como que no había nada, ¿no? que se ajustase a ese horario, no de 8 disponible de 8 a 6, ¿no? Sino porque, claro, en ese momento mi horario era bastante caótico. Y luego descubrí que en realidad había muchísima más gente como yo, que no era un problema solamente mío, sino que el perfil de la opositora en España es mujer entre 35 y 50 años, con hijos, con trabajos poco remunerados o incluso a veces trabajos partidos y tal. Y dije, bueno, pues es que soy el target total. Y GoCoal lo que hace es que te genera itinerarios de estudio personalizados, teniendo en cuenta una serie de variables. Así que cada uno tiene su propio itinerario de estudio en función de sus circunstancias. Y eso es lo que hace GoCoal. De hecho, yo me acuerdo un día que me contaste que veíais a la hora que se conectaban la gente que estudiaba oposiciones, ¿no? Que veíais a qué hora se conectaba y había como gente, pues eso, sobre todo mamis, a las 5 de la mañana, antes de que se empiece a levantar todo el mundo, estudiando a esas horas, ¿no? Sí, y las academias tienen la costumbre de estar cerradas a esas horas. Las clases las dan. A mí me pasa muchísimo con cosas laborales, que es como cuando me ponen reuniones de 6 a 8, es como, no, a esas horas yo no existo, a esas horas estoy con mi hijo y se acabó. Eso sí, luego a las 8:30, 9 que le tengo acostado, yo le echo una horilla más al curro, que esa hora además es de máxima productividad para mí, porque yo ya he cerrado mentalmente todo, tengo el niño dormido, la cena medio apañada, es como yo ya estoy, esa hora es la mejor del día, o sea, de verdad. Yo pues de 9 a 10:30... Para una opositora es exactamente igual. Claro. Ir a la academia de 6 a 8 es un drama porque son cenas, tal cual, deberes, tal, claro. Esto, lo otro. Y bueno, pues sí. Sirve para dar solución a ese target, que no significa que no haya un target para las academias, que obviamente lo hay, pero sí que había un nicho que estaba siendo un poco no atendido, y entonces GoCoal nace para ese nicho. De hecho, yo cuando estudié oposiciones en su día no estaba trabajando y yo iba a la academia, iba por la mañana. Quiero decir que el público de la academia aún está, pero hay un público que necesita estudiar, ¿no? Y ¿sabemos estudiar? No, y es una cosa, tú fíjate, es una cosa que es tan importante. De hecho, ahí pasa mucho alumnos que son inteligentes y que se pasan prácticamente, superan toda la primaria y prácticamente me atrevería a decir hasta la secundaria, por decirlo de alguna forma, y esto se ve, chavales y chavalas que son muy inteligentes y que con prestar atención en clase y tal les es suficiente, y luego llegan a un segundo de bachiller o llegan a un primero de carrera o llegan a cosas así y se pegan un trastazo como la copa de un pino. Y sin embargo tenemos a chavales y a chavalas que no tienen, no, pues ciertas, esas habilidades están desarrolladas, o incluso tenemos pues con problemas, dificultades del aprendizaje, ¿no? Gente que igual con una dislexia, gente pero que les han entrenado a aprender y acaban sacando mejores resultados, ¿no? Entonces, esto es una realidad que pasa así. Y eso es porque no nos enseñan a aprender. Por ejemplo, pues nos dicen que subrayar es un método de estudio fabuloso y la ciencia aún no se ha puesto de acuerdo, por ejemplo. Con el tema, es que creo que no sé, ¿eh? Yo creo con el tema que del no subrayado, ¿no? Exacto. Yo creo que antes no sabía y ahora ya con 44 ya sé un poco porque sigo estudiando, pero sí que creo que no he sabido nunca. Bueno, y luego tiene la pirámide de se aprende un no sé cuánto por ciento de lo que se escucha, de lo que se habla, de lo que no sé qué. Es puro marketing. En fin, hay yo muchas nunca he cosas. sabido estudiar tampoco, ¿eh? O sea, yo de hecho estudié telecomunicaciones porque era incapaz de memorizar nada. Entonces era como si me pones un problema, por lo menos me puedo enfrentar a ello y sé resolverlo. Pero aprender y memorizar, eso sí, un día de estos, así que nadie nos escuche en el podcast, os contaré todos los trucos para hacer chuletas. Que yo ahí, maravillosa. Bueno, es una metodología de estudio buenísima porque te obliga a sintetizar mucho la información. Sí. Yo iba a un examen con un folio y si eres capaz de tener tu examen en un folio es que deberían de dejártelo sacar. O sea, a mí me han visto en exámenes con un folio y el profesor me ha dicho,
escóndelo, pero te he visto y ya estaría. Totalmente de acuerdo. Que no nos oiga nadie, pero No, estoy de no acuerdo pasa contigo. nada. Bueno, y yo tengo una pregunta sobre cómo estáis haciendo todo esto, porque hemos hablado mucho de inteligencia artificial. En este podcast ya hemos hablado de inteligencia artificial, pero ahora te pregunto, ¿cómo estáis utilizando en tu empresa todo este conocimiento, estas nuevas tecnologías que existen para que los alumnos y las alumnas aprendan? Vale, de momento el alumno y nuestros alumnos y nuestras alumnas todavía a día de hoy, hasta el día exclusiva, 20 de febrero, no lo están palpando ellos, o sea, no lo están trasteando, pero sí que lo están recibiendo sin que lo sepan, ¿no? ¿Cómo lo estamos utilizando? Pues en varios procesos. Toda la parte del itinerario tiene algo, pero poquito, no mucho comparado con lo que tiene toda la parte de edición y generación de contenidos y de actividades. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que vinculándolo al mundo de las oposiciones, sirve para todo tipo de contenidos, pero ya que estás hablando de oposiciones, lo vinculo al mundo de oposiciones, tú pones la ley y es capaz de explicarte la ley como si fueses un niño pequeñito, es capaz de resumirte, de sintetizarte las ideas principales, de crearte esquemas, preguntas tipo test, incluso con las preguntas falsas y la justificación de las respuestas, preguntas de verdadero y falso, preguntas cortas, preguntas de fill in the gap, todo esto ya lo hacemos con inteligencia artificial. Y estamos ahora con el chat que es capaz de resolverte dudas y de ir planteándote esas actividades y esas preguntas abiertas para ir llevándote por todos los recorriéndote el contenido. ¿Qué va a simular? Pues esa experiencia maravillosa de cuando llegas a casa, de cuando llegabas a casa, ¿no? Y habías estudiado y ibas a tu mamá o a tu papá y le decías, papá, mamá, pregúntame la lección. Eso lo hemos hecho todos 200 millones de veces. Sí. O antes del examen, que te juntas con tus amigos y hazme preguntas para ver si me lo sé. Pues al final lo que hemos desarrollado es eso. Entonces simula esa experiencia con muy buenos resultados, muy buenos resultados. Qué chulo. Bueno, la IA generativa es maravillosa, nos ha cambiado la vida, ya lo sabemos. Y en eso estamos. ¿Y hacia dónde va? Quiero decir, ¿hacia dónde va GoKoan en este sentido? ¿No? Nos has contado un poco o lo que yo tenía entendido antes, ¿no? Que cómo era GoKoan y hacia dónde está yendo, porque yo me acuerdo de hablarlo contigo y que me explicaras, ¿no? Cómo era estudiar con GoKoan en las oposiciones, que además, pues eso, los resúmenes, las preguntas. De hecho, me acuerdo que me contabas, y el alumno recibe un correo electrónico con info lo de que su progreso, su flujo de su progreso, dónde debería hacer más hincapié, quiero decir, todos esos datos que al final los datos nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Ostras, pues me han salido mal y ahora hacia dónde tengo que ir y hacia dónde va GoKoan viendo todo lo que está pasando y viendo cómo está el mundo de las oposiciones, la inteligencia artificial y la educación, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas que nos distingue o en la que nos distinguimos es en la gestión del repaso. O sea, es decir, nosotros no hacemos repasos de, pues vamos a repasar todo el tema 1, ¿no? Sino que vamos haciendo repasos en función de lo que sabemos, fragmentos concretos de información que sabemos que es donde está patinando el alumno, porque tal y como está toda la tecnología somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, de esa forma, hacer que los repasos sean mucho más eficientes y además en los momentos oportunos, teniendo en cuenta criterios pedagógicos y de ciencias cognitivas y demás, ¿no? Eso por una parte. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos separado productos. GoKoan, como tal, como se conoce GoKoan Oposiciones, va a continuar como está. Sí que es cierto que utiliza toda la tecnología que hemos desarrollado por detrás y lanzamos producto nuevo que se llama Coadly y al final los opositores y las opositoras van a poder ir a esa herramienta, ¿vale? Y decir, yo quiero estudiar sobre mis apuntes, pues me cargo ahí mis apuntes y genérame un test de 500 preguntas ahora mismo y en base a mis apuntes, tal y como yo me los he preparado, ¿no? Con mi vocabulario, con mis claves mnemotécnicas, mis cositas, mi personalización.
Y luego pues voy al chat y que el chat me pregunte y tengo como mi tutor. Eso es un poco hacia dónde vamos. Entonces vamos a separar productos porque Quality sirve para cualquier tipo de formación, entonces al final se va a abrir a todo tipo de formación y luego también a centros de formación. Es decir, justo te iba a decir eso. Hay, al final, Quality es como la parte más de inteligencia artificial, podríamos decir, ¿no? Es una herramienta de autor, o sea, para el profe es una herramienta de autor. Y para el alumno, pues va a ser una herramienta de estudio también, que al final es lo mismo, porque el alumno mientras está estudiando está generando, ¿no?, contenidos y actividades. Entonces, o sea, que estás sustituyendo el rol de la mamá y el papá. O sea, que madres, sí, padres claro. del mundo que nos estéis escuchando, no tenéis que aguantar la lección de vuestros hijos e hijas, sino que podéis utilizar Quality directamente para que les pregunte a alguien y ya ellos validan si está bien o no, de porque hecho, total, tú tampoco te vas a enterar. Claro, nuestros hijos nuestros hijos del equipo ya lo usan. O sea, mi nano ya ha hecho exámenes, el mayor, utilizando utilizando Quality. Lo que quería decir es que esto es muy interesante para los docentes porque desde mi punto de vista creo que es muy guay y que igual al principio puede que haya gente que se pueda sentir amenazada en el sentido de, ostras, ¿y entonces nosotros para qué estamos? Si ya crea contenido, ya hace resúmenes, ya hace actividades y el chat pregunta, no, es que entonces tú vas a poder estar para realmente aportar en lo que un docente puede aportar, ¿no? Y es en atender las individualidades de cada uno, los atascos de cada uno, las potencialidades de cada uno y poder tener más tiempo para poder dar una atención más personalizada a sus alumnos. Porque si somos sinceros, que un docente esté buscando información en internet, preparando un ejercicio tipo test, haciendo las preguntas, no sé qué, pues para mí el docente no aportaba, no es donde más valor aporta. El docente donde más valor aporta es en la atención individualizada del progreso de cada alumno. Y la motivación que hay detrás de lo que estamos haciendo es que los docentes cada vez más puedan hacer lo que tienen que hacer, que es poder atender a sus alumnos y a sus alumnas y acompañarles pues como ellos de verdad quieren y acompañarles en ese proceso de descubrimiento, ¿no? Y eso es al final la motivación que hay detrás de todo lo que hemos hecho. Por eso nosotros decimos que es una herramienta de autor, ¿no? Es un asistente. Es que muchas veces, y lo de las inteligencias artificiales es algo que está destapando, es la amenaza que pueden o no plantear. Y es como, sí, es evidentemente una amenaza, es una amenaza para un trabajo poco cualificado. Es decir, en el momento en el que no tienes que escribir, sino que puedes editar, estás ganando cualificación y ganando tiempo para hacer otras actividades. Y en el momento en el que no tienes que estar preparando una actividad, sino que solamente la editas y puedes supervisar cómo otras personas lo están ejecutando, estás ganando mucho valor para las personas que están al otro lado, ¿no? Es un poco de hecho, haciendo un símil con el artista y me estoy metiendo aquí en un fregado de narices, pero le voy a dar. Nos encanta. Le voy a dar, porque me estoy metiendo en un fregado, pero le voy a dar. Por ejemplo, los artistas, claro, con toda la IA está generando, o sea, arte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ilustradores, tal y cual, es normal que se estén sintiendo amenazados en un primer momento. Pero yo creo que hay que saber darle la vuelta y decir, vale, ¿cómo puedo utilizar esto para que me ayude a hacer mejor mi trabajo, ¿no? Entonces, al final, de la misma forma que esa fase un poco de creación, ¿no? En marketing también, de hacer el briefing de una campaña, pues un artista en hacer vale, pero qué tipo de, no sé, qué tipo de videojuego quiero hacer, qué estilo, ¿no? Con qué estilo de personajes, un poco toda esa fase. Luego, a la hora de buscar referencias, pues oye, esa búsqueda de referencias o te puede ayudar en esa generación de referencias, pero esa fase creativa de la idea, de a dónde quiero ir, de lo que quiero crear, lo que quiero transmitir, las sensaciones que quiero generar, eso no se lo vas a quitar a un director de marketing haciendo una campaña, ¿no? Una campaña de brand, y se lo vas a... Claro, a eso es a lo que vamos. Entonces, no nos sintamos tan amenazados, porfi, que solamente nos va a ayudar para esas fases un poco más de búsqueda de referencias, conceptualización de ciertas ideas. Y de hecho te quitas, siguiendo con tu idea del diseñador, te quitas 500 bocetos que podrías haber estado haciendo a mano y presentárselo a un cliente para que elija un poco el estilo que puedes utilizar. Yo te digo que sí que he utilizado este tipo de ilustraciones de IA
y en el 50% me aparece la nariz torcida, el ojo pipa, o sea, que no están tan sumamente trabajadas. Ahora, lo que sí que te presentan es un estilo, porque además las tienes como categorizadas por grupos y dices, tienes el grupo de Juego de Tronos, el grupo de superhéroes, el grupo de no sé qué, y te sirven como un punto de principio para la creación de un avatar y Un, a ovi- partir de ahí un trabajas, ovillo, claro. o sea, el ovillo de lana, pues de dónde tirar, eso es lo que yo veo. Sí O que es con cierto que hay herramientas artistas, tipo Dalí, que sí que es verdad que claro, te generan imágenes en base a una búsqueda que tú metas, te puede servir como un punto de partida, pero porque a lo mejor te dicen, búscame un elefante rosa y en tu cabeza te vienen 50 elefantes, no tienes muy claro cómo tal, bueno, pues lo buscas ahí, tienes un punto de sí que partida y es a partir cierto de ahí se hace. que hay artistas que esa parte del trabajo es la que más les gusta, Pero bueno, pero claro, Siempre podrás hacerlo nosotros, por gusto. Yo también me gusta claro, redactar por gusto y hay veces que redacto un artículo y otras veces que me voy a ChatGPT y le hago preguntas. O sea que claro, es un... exacto. no todo en esta vida tiene que ser blanco o negro, ¿no? o blanco o negro, efectivamente, esa es la que guay, la conclusión es esa. Pues bueno, nos gusta, ¿no?, la herramienta que habéis creado nueva, porque nosotros que también somos docentes, ¿no?, en marketing y comunicación y tal, puede ser una herramienta muy útil también para nosotras, por lo que dices de, vale, pues genérame ideas para hacer ejercicios, por ejemplo, ¿no? Es O que test, ¿cuántas veces tienes el síndrome del folio en blanco? Bueno. 200 millones de veces. O sea, hasta yo sé que quiero hablar de esto y de esto, pero ay, todavía no sé cómo, pues la herramienta, por ejemplo, que hemos hecho soluciona eso también, ¿no? Tú le vas a poder dar como los apartados, ¿vale? Quiero hacer un curso que hable de esto, esto y esto, y te generará un primer contenido base, que luego tú sobre ese contenido ya puedes arrancar y puedes empezar a tirar, ¿no? Pero esa fase de estoy en blanco, pues te puede ayudar a reducirla lo máximo posible, ¿no? Bueno, y yo tengo que sacar un tema que es verdad que estuvimos hablando fuera de micrófonos, me encanta decir esta frase, me siento como muy, muy importante, y que es un concepto que estuvimos hablando con Clara Torrijos y me apetece preguntar sobre este tema y sobre todo sobre una definición que quizás algunas personas que escuchan el podcast no la conozcan, que son los prompts. Lo he intentado pronunciar lo mejor posible. Para las personas que no lo sepan, un prompt es un conjunto de palabras que desencadena la generación de contenidos a través de la inteligencia artificial. Es decir, es saber preguntarle al chat GPT o a lo que sea para que te dé la respuesta que tú estás buscando. Y ahora te pregunto, Clara, ¿cómo de importantes son en las estrategias, tanto de GoCoan como de la parte más de inteligencia artificial que estáis creando, el saber utilizar los prompts correctamente? Pues mira, la diferencia es que tú le pidas una imagen y te ponga la nariz allá o te la ponga en su sitio. Me refiero así. No, en serio. Saber preguntar, ¿no? Es el saber preguntar. Efectivamente, nunca ha sido tan relevante o nunca ha sido, o hacía muchos años que no era tan visible el que para sacar buenas respuestas no hay nada como saber hacer buenas preguntas. Y al final esta es la conclusión. O sea, es decir, y se están viendo por ahí maravillas de tractores y gente que está aprendiendo a utilizarla, a saber preguntarla muy bien, y se ven los resultados. Es que afortunadamente es muy visible porque como tú puedes ver cómo lo pide y lo que devuelve, y la magia va a estar en saber preguntar. Que así parece muy fácil decirlo, pero hay es una ingeniería lo que hay detrás, para poder acabar convirtiéndolo en productos digitales que se apoyan, ¿no?, en esta tecnología. De todas maneras, ostras, es tan incipiente y va a una velocidad tan de vértigo, sí, que ahora es así. Pero yo no me atrevo a decir cómo va a ser al acabar el año. ya. O sea, es que va muy rápido esto, ¿eh? De hecho, hace también 2 semanas, más o menos, ya ha salido Google diciendo, nosotros también tenemos inteligencia artificial y además muchísima información. Entonces,
si febrero, enero y febrero, los 2 primeros meses del año Sí. están siendo, con el tema de la inteligencia artificial, una locura, faltan 10 meses para que acabe el año. Es que no podemos Y ni ojo, por asomo decir cómo va a acabar esto, ni cómo va a ser. Yo creo que no puedes decir, Torrijos, ni cómo va a ser Coanli en diciembre. No, no lo sabemos. y ojo, No lo Porque que la va sabemos. a inteligencia evolucionar. y la No lo inteligencia sabemos. artificial no es nueva, que no me voy a cansar de decirlo. La Exacto. inteligencia artificial viene desde antes de Alan Turing, que muchas veces nos quedamos ahí con estas primeras vídeos y películas, pero es que los primeros artículos de inteligencia artificial vienen de 1943 y podemos decir que desde 1943 hemos estado haciendo cosas de inteligencia artificial y de repente en 2 meses ha hecho un boom las herramientas Exacto. muy importante que no sabemos qué cola traerán, porque está claro Mm. que en el momento en el que se han empezado y se ha visto un interés por parte del sector, se desarrollarán más, se mejorarán y sobre todo ChatGPT siempre que está caído es porque hay mucha gente metiendo más información, es que le están mejorando. Realmente Sí, sí. ChatGPT debería de pagarnos. No. Sí, bueno, y no creo que saquen el 4. En la guerra tecnológica que hay, bueno, la guerra que hay ahora entre las tecnológicas, aparte de, obviamente, que ya sabemos por qué es, pero va a hacer que mi producto, pues entonces yo vaya por aquí, tú vayas por aquí, yo mejore esto, tú mejores lo otro. O sea, me refiero, ahí va a haber un desarrollo tan brutal y tienen tanta capacidad y encima, pues, como ya sabemos, son los dueños de los datos. Entonces, yo no tengo ni puñetera idea de cómo va a acabar esto y probablemente gente... Yo lo que sé de esto es poco, ¿no? Hay gente que sabe una barbaridad, sí que nos puede dar un poco más de luz. Pero yo ahora mismo, si me dicen cómo va a ser cuál y lo vas a lanzar ahora en febrero y cómo va a ser en diciembre, pues no lo sé. También te digo que nosotros, o sea, me refiero, tuvimos acceso a la beta hace algo más de un año, hemos probado varios modelos, o sea, me refiero que no ha salido ahora y hemos aterrizado ahora, ¿no? Sí, siempre hemos tenido esa sensibilidad y entonces de alguna forma llevamos trasteando con ella muchísimo tiempo. Y estamos al día y estamos a la hora viendo lo que pasa para poder reaccionar muy rápido, pero es que madre mía, es una de las grandes elefantes así que te vienen. Que nos o sea, vienen, ¿no? Pues bueno, te va a Clara, arrollar. Clara Torrijos, antes de acabar podríamos estar hablando horas y horas, pero prometemos siempre que estar entre los 15 y 25 minutos. Vale. O 27. Va una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Venga. Una ronda de preguntas rápidas que tienes que responder así, ¿vale? Venga, La primera. Dale. ¿Eres más de vino o de cerveza? Ahora vino, Oh, pero he sido muy cervecera. te has ido al equipo de Soler. No me falles Bueno, en la porque- siguiente, no me falles en la Porque siguiente. me sienta Torrijos. mal, me sienta mal. Me sienta mal y me pasa el vino y me ha entusiasmado. Rápido, venga, siguiente. Dale, Ávila. Ah, la tortilla, ¿con cebolla o sin cebolla? Sin. No, ¿qué ha pasado? ¿Dos? ¿Dos de dos? Soler, dos. ¿Qué ha pasado? La Es tortilla que- es con cebolla, por favor. No, déjame ya. que no. Es con patatas y ya. Y melosa, y meloseta, por favor. Y melosa. Sí. Vale, y la última. Si eres Venga. más de playa o montaña, ¿y cuál nos recomendarías? Montaña y siempre Orea, Parque Natural del Alto Tajo, a muerte. Pues ahí tenéis una Pues- recomendación por si alguien empieza a pensar en las vacaciones. Ya sabemos dónde va a estar Clara. No hace falta inteligencia artificial, hace falta aclaradas. El podcast. Ya sabía. Pues bueno, muchísimas gracias, Clara Torrijos, por haber estado con nosotras y formar parte de este podcast y de este La Clara del Mes. Y nada, te seguimos en redes sociales. ¿Cuál es tu nick de redes sociales para que la gente te pueda bichear en Twitter o en Instagram? El link no me lo sé, pero me pongo Clara Torrijos en Facebook todas no lo partes. uso. Facebook No. no lo uso. Twitter, bueno, Instagram tampoco le hago mucho caso. Twitter, básicamente. Y LinkedIn tampoco, que me aburre un montón. Twitter, estoy en Twitter. Buscarme en Twitter. Y Yo ya. las todas para otro día. Pues bueno, nada, muchísimas gracias y
suerte con los proyectos y que os sigan ahí incubando bien. Pero no lo virus, Mucha sino suerte. el dinerito. Claro. Muchas gracias por Dinerito. todo, Clara. Ha sido un gusto tenerte en el A podcast. vosotras. Nos vemos pronto. Adiós, Claras. Adiós. Chao, Adiós, chao, Claras. Clara.